Imagina encerrar bajo llave a la muñeca más peligrosa del mundo para que no vuelva a lastimar a nadie, solo para que un día, mientras no estás en casa, la niñera y su amiga liberen a la muñeca junto a los demonios más peligrosos, convirtiendo todo en una pesadilla. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, Annabelle 3. El primer día que los Warren tuvieron contacto con Annabelle, decidieron que la mejor opción sería llevarse a la muñeca con ellos. El espíritu que estaba pegado a ella era demasiado fuerte para dejarlo al alcance de cualquiera. De camino a su casa, Ed y Lorraine se cruzaron con un accidente donde la policía les ordenó tomar un camino alterno. Sin poder hacer otra cosa, se vieron obligados a volver rumbo a un desvío que había unos kilómetros atrás. Pasado un buen tiempo, ninguno de los dos entendía por qué tomaba tanto encontrar alguna población. La noche aún les deparaba una sorpresa. De repente y sin previo aviso, el coche dejó de funcionar. Ed salió de él para intentar arreglarlo. Fue entonces que Lorraine escuchó la voz. Al principio no supo de dónde provenía, pero al poco se dio cuenta de que era una de las víctimas del accidente. Aquello no hubiera sido alarmante si ella no hubiera notado que la avería la sufrieron justamente delante de un cementerio. Al parecer, Annabelle estaba llamando a los espíritus de los alrededores como un imán oscuro y macabro. Cuando Lorraine entendió todo, fue demasiado tarde. Uno de los fantasmas lanzó a Ed directo a la carretera en el momento en que un camión pasaba a toda velocidad. De no ser porque logró quitarse a tiempo, aquello hubiera terminado en tragedia. De inmediato, los Warren se dirigieron a su casa y comenzaron el ritual para contener al demonio. En compañía del padre Gordon, quien bendijo a Annabelle, decidieron introducir a la muñeca en una vitrina de vidrio que habían rescatado de una iglesia. De esa forma, el mal logró mantenerse a raya, escondido en el sótano de los Warren, esperando su oportunidad de ser liberado. Un año antes, los Warren se habían convertido en una pareja célebre, pero controvertida. Judy, su hija, se dio cuenta de ello, aunque sabía que todo lo que decían sobre sus padres solo eran mentiras. Ella se preparaba para pasar un fin de semana al cuidado de su niñera, Mary, mientras Ed y Lorraine investigaban un nuevo caso. La niña se encontraba acostumbrada a esas ausencias y sabía que el trabajo de sus padres era muy importante. Mary llevó a la niña a la escuela, aunque Judy no parecía muy feliz de ir a ese lugar. Aquello ocurría por dos razones. Una de ellas era un niño que continuamente la molestaba. La otra era más siniestra, ya que la pequeña, al igual que su madre, podía ver personas fallecidas. En ese caso, era un cura que antes enseñaba en su colegio. Mientras ella enfrentaba sus miedos, Mary se encargaba de comprar algunas cosas para celebrar el cumpleaños de Judy. En el supermercado se encontró con su amiga Daniela. La joven quería desesperadamente ir a la casa de los Warren, ya que le parecía fascinante su trabajo. Mary se negó a invitarla, hasta que Daniela la amenazó con confesarle al chico que le gustaba a su amiga, Bob, quien casualmente atendía el supermercado, que estaba enamorada de él. Esto convenció a la niñera definitivamente. Daniela le contó a Bob que Mary estaría en casa de los Warren esa noche, y él, al ser su vecino, decidió que sería buena idea pasarse a saludar. En ese momento, Judy tuvo que enfrentar los abusos de Anthony, el chico que se burlaba de ella. Para su suerte apareció Mary, aunque el daño ya estaba hecho. Debido a la profesión de sus padres, Judy tenía que sufrir el rechazo de sus amigos. Incluso aquellos que creía más cercanos le aseguraban que no podían ir a su fiesta de cumpleaños. Antes de abandonar el colegio, Mary se fijó en un busto dedicado al padre Michael Morrissey y comprendió que ese era el mismo cura que continuamente se le aparecía. De vuelta en casa, la niña y su niñera se dedicaron a hacer un pastel de cumpleaños. En ese momento escucharon que alguien tocaba la puerta y al abrir no encontraron a nadie. De repente, Daniela apareció, asegurando que había entrado por la puerta trasera. Ella tenía una sorpresa para Judy, un par de patines que la niña de inmediato se puso. Mientras Mary y Judy probaban los patines en la parte de afuera de la casa, Daniela decidió quedarse para cuidar el pastel. Sin embargo, sus intenciones eran otras. Antes, la niña le había asegurado que los artefactos siniestros de sus padres estaban bajo llave en el sótano de la casa. El objetivo de Daniela era ingresar al museo de los Warren. No obstante, para ello necesitaba la llave. La joven no se detuvo y encontró la oficina del matrimonio donde, después de mucho buscar, encontró las llaves. Sin pensarlo dos veces, decidió ingresar al lugar donde los Warren ocultaban los objetos más malditos del mundo. Daniela se emocionó con todo lo que vio: un libro sobre un sabueso demoníaco, el vestido de matrimonio de una novia, un juego de mesa, un piano, algunas
unas monedas, pero entre todo, lo que más llamó su atención fue una muñeca encerrada en una vitrina. El verdadero objetivo de Daniela se evidenció cuando sacó una foto de su padre e intentó contactar con él, aunque no consiguió nada. Segura de que había cometido un error, decidió partir, pero en ese momento, Annabelle comenzó su juego. La muñeca cayó de frente y chocó contra el vidrio. Daniela abrió la caja e intentó arreglarla, aunque en ese instante sonó la alarma contra incendios y ella se olvidó de cerrar con llave la prisión de Annabelle. Al volver a la cocina, Daniela se dio cuenta de que el pastel de cumpleaños había quedado completamente quemado. Mary le riñó por ello, sin embargo entendió que fue un accidente. Daniela prefirió seguir adelante y pasar tiempo con Yuri, que en ese momento se encontraba alimentando a las gallinas que criaban sus padres. En ese lugar, la niña le preguntó a la joven si sentía miedo de ella. Daniela no entendió la pregunta. Yuri le explicó que los niños de su colegio sí sentían miedo de ella y la molestaban por ello, sobre todo a Anthony Ríos. Para su sorpresa, Anthony resultaba ser el hermano de Daniela. Aunque lamentó que su hermano se metiera con ella, Daniela le confesó que aquel año había sido muy difícil para su familia. Yuri lo entendió, al igual que su madre podía sentir el dolor de las personas, ver parte de su historia, por lo cual era capaz de saber que una persona muy valiosa para Daniela había perdido la vida. Mientras tanto, dentro de la casa, Mary pidió una pizza para las 3. En ese momento escuchó que alguien tocaba insistentemente la puerta. Cuando intentó averiguar quién era, al otro lado una niña preguntó por Annabelle. Mary no entendió qué estaba pasando, pero al abrir vio una pequeña de vestido blanco que le aseguró que sin duda Annabelle estaba en la casa. No obstante, sin saber muy bien cómo, la niña desapareció de la misma manera en que llegó. De vuelta con Yuri, Daniela le confesó a la niña que después de escuchar sobre el trabajo de sus padres, entendió que la muerte solo era una etapa más de la vida. Ellos le habían dado esperanza de volver a encontrar a su querido papá. En ese instante, la joven vio dentro de la casa a una persona muy parecida a su padre. Sin pensarlo, decidió ir a su encuentro. Yuri y Mary, sin saber qué estaba pasando, fueron detrás de ella. Al llegar a la oficina de los Warren y no encontrar nada, Daniela prefirió mantener el secreto. Sin embargo, en ese momento, Yuri comprendió que algo extraño ocurría. Ella sintió una presencia en el segundo piso y al revisar, por un momento creyó ver a Annabelle. Lo más extraño es que en ese mismo lugar encontró una nota que decía: "Me extrañaste". Al instante, la habitación comenzó a estremecerse. Yuri comprendió que algo malo ocurría, pero no fue hasta que vio el espíritu de la novia que entendió todo. El ser caminaba por la casa cargando un cuchillo que alzó en contra de la niña. Ella se defendió como pudo utilizando un crucifijo hasta que Mary y Daniela fueron a su rescate. Su niñera quiso saber qué ocurrió, por lo cual la niña le confesó que veía cosas igual que su madre. Mary no quiso que la pequeña estuviera asustada. Para ella, aquello era un don, y si bien algunos espíritus eran malignos, no todos debían serlo. Aquello consoló a Yuri. Sin embargo, para Daniela nada había terminado. Ella continuó buscando información en el archivo de los Warren. Le parecieron muy interesantes los casos que habían tratado, como el de un barquero que acabó con una joven o el expediente del perro negro, donde el espíritu de un perro poseyó a un hombre. En las fotos del caso del barquero, Mary vio que las víctimas tenían monedas en los ojos. En ese momento llegó Yuri para asegurar que esa era una creencia antigua. Las personas debían pagar al barquero para pasar al otro mundo. Entre las fotografías del matrimonio, una llamó la atención de Daniela. Según Yuri, el brazalete que aparecía servía para que las personas se comunicaran con el mundo de los muertos, lo mismo que Daniela buscaba. Las tres siguieron entretenidas viendo los archivos de los Warren. Uno de ellos trataba del caso del vestido de novia, el cual volvía violenta a la persona que lo utilizaba. Entre todas las cosas del lugar, Daniela se fijó en un proyector y al encenderlo, las imágenes mostraron un exorcismo que habían realizado los Warren. Aquello fue suficiente para Mary, quien de inmediato decidió que todas se dedicarían a hacer otra cosa. Las chicas buscaron un juego de mesa y al final se decidieron por uno muy especial. Ellas no lo sabían, pero la caja que escogieron hacía unos minutos se encontraba en el museo de los Warren. El juego era sencillo. Debían introducir la mano en la caja y sacar el elemento que exigía la tarjeta. Aquello no resultaba complejo, aunque mientras jugaban, sonó la puerta de la entrada. Al revisar, Mary descubrió que era Bob, quien pasó por la casa a saludarla. El joven no se quedó mucho tiempo, pero su visita significó bastante para Mary. Por otro lado, después de cenar, ambas jóvenes celebraron el cumpleaños de Yuri con lo que pudieron rescatar del pastel. La niña lo pasó muy bien. Al terminar, antes de dormir, le entregó una invitación a Daniela para la fiesta que le harían sus
sus padres en unos días. En ese instante, una voz se escuchó en la parte de afuera de la casa. Era Bob quien le dio una serenata con su guitarra a Mary. Ella quedó encantada con ese gesto de amor. El joven esperó a que su amada saliera a su encuentro. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se dio cuenta de que algo lo acechaba y tuvo que correr para salvar su vida. Al salir, Mary no lo encontró por ningún lado, así que, confundida, volvió a la casa no sin antes despedirse de Daniela, quien debía volver a su hogar. Sin embargo, la joven tenía un plan secreto. Sin que Mary se diera cuenta, decidió volver a ingresar por la puerta trasera. Su objetivo era conseguir el brazalete que estaba en el museo de los Warren e invocar a su padre. De esa manera se movió despacio hasta llegar a la puerta cerrada. No obstante, cuando pasó delante de ella en busca de las llaves, esta se abrió sola. En ese momento, Judy y Mary hablaron de la forma en que el padre de Daniela falleció. Según la niñera, ocurrió en un accidente de coche. Mientras la joven manejaba, aquello la hizo caer en una profunda tristeza, sobre todo porque se culpaba de lo ocurrido. Dentro del museo, Daniela se dio cuenta de que la muñeca Annabelle ya no se encontraba en su estantería. Eso realmente la tenía sin cuidado. De inmediato tomó en sus manos el brazalete, lo abrió e introdujo en su interior una foto donde aparecía ella junto a su padre. Luego lo puso en una de sus muñecas y pidió por qué su padre apareciera. De inmediato comenzaron a ocurrir eventos extraños. Ninguno de ellos parecía relacionado a su padre, aunque cuando intentó salir, el piano comenzó a sonar con una melodía conocida. Daniela intentó averiguar si era su padre quien la llamaba, y en efecto, lo vio en un reflejo. Su corazón se llenó de felicidad, pero al instante todo se transformó en un infierno cuando la imagen de su querido padre cambió para convertirse en la de un demonio. Por otro lado, en el gallinero, Bob intentaba esconderse de la mejor manera de aquel ser canino que quería encontrarlo. A su vez, en casa, Mary permanecía inconsciente de lo que se desarrollaba en el lugar. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta de que algo no estaba bien. En un momento le pareció escuchar una voz. Al revisar el cuarto de Judy, solo encontró a la niña dormida al lado de Annabelle. Aquello no le inquietó. Para ella era normal que la pequeña durmiera al lado de su muñeca, aunque fuera una tan terrorífica. Por su parte, Daniela continuaba enfrentándose a los fantasmas encerrados entre los objetos de los Warren. En una pantalla de televisión que permanecía en ese lugar, pudo ver su propia imagen. Aunque unos segundos en el futuro, todo lo que sucedía en la pantalla pasaba en la vida real, por lo que la joven se sumió en el más profundo de los terrores. Mary también comenzó a escuchar voces extrañas, y al poco tiempo se dio cuenta de que provenían de la oficina de los Warren. Por lo visto, una de sus grabadoras se había encendido sola. Cuando la apagó, creyó que era el final de todo, pero solo era el principio. De la nada, las luces fallaron y ella se vio obligada a utilizar una lámpara para moverse por la casa. A través de los pasillos, escuchó el ruido de monedas cayendo lentamente rumbo a ella. Según Yuri, el barquero necesitaba un pago para dejar pasar las almas al otro mundo. Y por lo visto, las almas que no podían pasar ahora acosaban a Mary. El espíritu la arrastró por el suelo, intentando apoderarse de su alma, aunque la joven logró enfocarlo con su lámpara y hacerlo desaparecer. De inmediato fue en busca de Yuri, pero lo que no sabía era que la niña vivía su propio infierno personal. La pequeña fue despertada por algo que tiraba fuertemente de ella. En ese momento, sintió que una presencia se movía bajo las sábanas. Lentamente, intentó comprender qué era aquello, aunque ya sabía la respuesta. De la oscuridad, emergió Annabelle, que lentamente se transformó en un ser demoníaco cuyo único fin era encontrar un alma. La niña logró escabullirse de la habitación y reunirse con Mary. Ambas intentaron huir de la casa, pero el espíritu maligno era ahora quien mandaba. Sin saber qué más hacer, Mary se comunicó con Lorraine para contarle qué estaba ocurriendo. Ella escuchó el miedo en la voz de la niñera y muy tranquilamente le pidió que le pasara a Annabelle. La joven no entendió qué ocurría hasta que la voz de Lorraine se transformó en la del demonio. En el sótano de la casa, la pantalla del televisor mostraba a Daniela cubierta de
sangre, mientras en el presente la joven escuchó un teléfono sonar. Cuando estaba a punto de responder, llegaron Mary y Judy para detenerla. Daniela comenzó a disculparse por lo ocurrido. Sabía que era su culpa que todo eso estuviera ocurriendo, ya que fue ella quien dejó salir a Annabelle. Sin importar eso, las chicas decidieron salir del museo antes de que algo malo ocurriera. Sin embargo, una vez afuera no estaban seguras del todo. Mary comenzó a sufrir un ataque de asma y mientras Judy fue en busca del inhalador, Daniela se cruzó con el fantasma de la novia, quien de inmediato le clavó un cuchillo en el vientre. El dolor fue tan agudo y tan real que Daniela no pudo entender cómo no tenía ninguna herida. Pese a ello, ese era el menor de sus problemas, ya que el espíritu se abalanzó sobre ella, dejando correr toda su maldad hacia la joven. En las afueras de la casa, Judy se dirigió al coche de Mary en busca de su inhalador. Al llegar, notó que una presencia extraña la acechaba. El sabueso fue en su búsqueda y cuando estaba a punto de dar con ella, apareció Bob, quien golpeó a la criatura con su guitarra. Solucionada la crisis de asma, Mary se levantó y en la segunda planta escuchó a Daniela que la llamaba desesperada. Judy la detuvo antes de que subiera. Sabía que algo no estaba bien. Lo que debían hacer era buscar a Annabelle para introducirla de nuevo en su cárcel. La niña no sabía dónde comenzar a buscar la muñeca. En ese momento, volvió a aparecer el fantasma del padre Michael Morrissey. Judy entendió que él todo lo que quería era ayudarla, así que decidió seguirlo. En el camino se cruzaron con la armadura de un samurái y pertenecía a la colección de los Warren. A través de ella, Mary pudo escuchar los lamentos de todos los que fallecieron bajo la espada del guerrero. Esto no las detuvo. Al llegar a la oficina, en uno de los armarios, encontraron lo que buscaban. Annabelle las esperaba pacientemente. Cuando Mary intentó hacerse con ella, la puerta se cerró de repente. Por la parte de abajo apareció una tarjeta con el dibujo de una llave. Así, ambas comprendieron que debían buscar en el juego de mesa donde se introducía la mano. Mary no quería hacerlo, pero sabía que era la única forma. Sin embargo, fue Judy quien se encargó de conseguirla, ya que ella no temía al espíritu. Al abrir el armario, Mary se dio cuenta de que este daba a un largo y oscuro pasillo. A su alrededor, todo lo que lograba ver eran los espíritus de las personas que el barquero se había llevado consigo. Las monedas en sus ojos relucían como el fuego del infierno. Al final, de la mano de una joven sin vida, Annabelle la esperaba. Mary no pudo liberarse de los espíritus, aunque logró arrojar a la muñeca fuera con la esperanza de que Judy completara la misión. En ese momento apareció Daniela, utilizando el vestido de novia encantado. La joven intentó acabar con Judy, pero en eso se presentó Mary y ambas se enfrascaron en una pelea. La fuerza maligna era mucho más fuerte que la niñera. Cuando todo parecía perdido, Judy tuvo la idea de encender el proyector. La imagen que apareció fue la de Ed Warren invocando el poder de Dios. Esto acabó con la posesión de Daniela de inmediato. Judy aprovechó para salir del cuarto, bajar hasta el sótano y guardar a Annabelle. Cuando estaba a punto de hacerlo, el demonio se manifestó en su forma más horrible y tomó a la niña del cuello, intentando succionar su alma. Mary hizo acto de presencia, aunque el demonio la elevó por los aires. Sin embargo, y sin que la bestia se diera cuenta, Judy tomó uno de los crucifijos que estaban en el lugar para defenderse. La imagen sagrada ahuyentó al demonio y usándola como escudo, tanto Mary como Judy e incluso Daniela, quien ya no se encontraba poseída, lograron encerrar a Annabelle en su cárcel. Al poco tiempo volvieron a escuchar un ruido extraño, aunque pronto se reveló que era Bob. Judy confesó que él la había ayudado a escapar del sabueso, aunque en ese momento lo que más importaba era salir del sótano. A la mañana siguiente, los Warren llegaron a su hogar. Judy, Mary y Daniela los recibieron. Mientras Bob salió por la puerta trasera, la niñera sabía que debía decir la verdad, así que contó todo lo ocurrido. Días después, en la celebración de cumpleaños de Judy, la niña se encontraba muy triste porque nadie había asistido a su fiesta. Sus padres intentaron consolarla, pero en ese momento tocaron la puerta. A la casa llegaron Mary, Daniela y Bob, quienes estaban allí para acompañar a Judy. Junto a ellos estaban todos los amigos de la niña, incluido Anthony, quien se disculpó por todo lo que le había hecho. Lorraine sabía que lo ocurrido había pasado por una razón y por una persona, así que le pidió a Daniela hablar en el sótano de la casa. Allí le confesó que había visto a su padre y que él quería que la joven dejara de culparse por su muerte. De esa manera, todos celebraron el cumpleaños de Judy, mientras Annabelle esperaba pacientemente a que alguien la volviera a liberar de su prisión. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda
tener una linda noche.